Vamos a buscar el libro de Daniel, Daniel capítulo 1, el libro del profeta Daniel. Si bien en alguna ocasión tal vez había predicado algún mensaje referido al libro de Daniel, pero realmente es la primera vez que vamos a tomar todo el libro y vamos a ir, como solemos hacerlo, pues predicando sobre él capítulo por capítulo. Y en este caso vamos a arrancar lógicamente por el primer capítulo de Daniel, Daniel capítulo 1. Cuando estén todos en sus sitios, entonces voy a comenzar la lectura que nos va a servir al mismo tiempo de introducción al libro. Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencias y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el rey de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesat y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habrían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 de Ciro. Este personaje es un personaje que apasiona. La historia de Daniel apasiona. Pero más que la historia de Daniel es la historia de Dios, ¿verdad?, obrando en la vida de Daniel y a través de Daniel. Este libro es un libro que tiene 2 enfoques fundamentales. El primero de ellos es el programa que tiene Dios para con las naciones gentiles. Acuérdense que el contexto de la Escritura es precisamente dirigido para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, que a la sazón estaba cautiva, había sido llevada a cautiverio. Primero el reino del norte y posteriormente el reino del sur, o Judá, hasta la misma Babilonia. La segunda parte o el segundo enfoque del libro tiene que ver con la nación misma de Israel y la influencia que la nación de Israel habría de tener sobre los gentiles, o en cierta manera también el efecto de los gentiles sobre la propia Israel.
Los primeros están en los capítulos que van del 2 al 7, 2:4 hasta el 7:28, y la segunda parte que hemos mencionado del primer capítulo y también los capítulos que van del 8 al 12. La profecía de Daniel se constituye en el primer libro apocalíptico de la Biblia. El mismo Señor inclusive fue que le atribuyó a Daniel la autoría del libro y la calidad del libro profético. Recuérdense cuando en Mateo capítulo 24 le preguntan al Señor, desde los versículos, del versículo primero, ¿no?, de Mateo 24, le preguntan al Señor cuándo sería el tiempo de su venida, de su retorno, cuándo sucederían las cosas que él estaba profetizando, y el fin del siglo, cuándo vendría a ser. Y en los versículos del 14 en adelante, el Señor precisamente le responde diciéndole que el Evangelio sería predicado a todo el mundo, dice, de manera que fuera de testimonio para todas las naciones. Dice, y luego de eso entonces vendría el fin. Y en ese contexto el Señor Jesucristo dice, versículo 15 de Mateo 24, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice, los que estén en Judea no decían, etcétera, etcétera. O sea que el mismo Señor hizo referencia, precisamente encuadrando dentro de la profecía de Daniel, el tiempo del fin, el tiempo de su retorno, su segundo regreso. Este libro hay que encajarlo necesariamente en su contexto histórico para poder nosotros entenderlo. Por eso vamos a tomar un tiempecito para hablar del libro en general antes del capítulo que estamos estudiando. En el año 612, antes del Señor Jesucristo, recuérdense que Nínive, la capital de Asiria, cayó frente a las fuerzas de Babilonia y de Media. Entonces, ¿qué sucede? Que unos años después, en el año 609, los asirios lo que hicieron fue que buscaron la ayuda de Egipto con el propósito de ir en contra de Babilonia. El faraón Necao II condujo un ejército desde Egipto hacia Asiria. Y en esa ocasión, nosotros lo podemos ver en el libro de Reyes y de Crónicas, nosotros vemos que el rey Josías le salió al encuentro al faraón de Egipto. Él trató de evitar que los egipcios llegaran a reunirse con los asirios, todo esto para conseguir el favor de los babilónicos. Josías fue derrotado en el Valle de Megido, inclusive murió en el intento. Josías fue un rey muy especial que Dios utilizó y que llevó de nuevo al pueblo de Israel a la adoración al Señor. O sea, realmente él comenzó a reinar desde muy jovencito, de unos 8 años de edad, y su corazón fue inclinado hacia la piedad desde el principio. Y esta es la manera triste como Josías muere cuando se mete en un pleito que no era de él realmente, con el propósito de agradar a los babilónicos. El faraón Necao finalmente terminó uniéndose a los asirios y juntos atacaron a Babilonia en Harán, pero fueron derrotados. Fueron derrotados y esto trajo como consecuencia que el conflicto siguió entre Egipto y Babilonia, pero los asirios prácticamente a partir de ese momento ya no fueron más tomados en cuenta. En el 605 antes de nuestro Señor Jesucristo, Nabucodonosor llevó a Babilonia contra Egipto en la batalla aquella famosa de Carquemis, donde Egipto fue derrotado y en consecuencia Nabucodonosor amplió todas sus conquistas territoriales. En esa ocasión llegó prácticamente hasta toda la zona a ocupar todo el sur de Siria y todo lo que se conoce hoy día como la tierra de Palestina, entonces tierra de Canaán. Y vemos nosotros que cuando estaba precisamente en esa campaña todavía Nabucodonosor no era el rey de Babilonia, sino que era su padre Nabopolassar. Pero murió a la sazón cuando estaba peleando, le anunciaron en Ribla que había muerto su padre y lo que hizo fue que retornó en este año precisamente hasta Babilonia de nuevo, en el 605, ¿verdad? Pero luego regresó a Palestina y al regresar a Palestina atacó a Jerusalén. Y en esa ocasión precisamente es cuando por primera vez Nabucodonosor ataca a Jerusalén y toma cautivo a prácticamente la población de Jerusalén. En esa ocasión es cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a la cautividad babilónica. O sea que en la primera campaña de Nabucodonosor, van a ser 3 las campañas de él. En la primera campaña de Nabucodonosor en contra de Israel, de Jerusalén, más bien de Judá, del reino de Judá, es cuando son llevados cautivos estos jovencitos, ¿verdad? Estos jovencitos que eran de la casta principal de los hebreos o de los judíos. En el 597, Nabucodonosor volvió de nuevo a Judá por segunda vez. En esa ocasión hubo una rebelión de parte de Joaquín, que estaba puesto como rey títere en ese lugar, bajo supeditado, bajo el yugo de Nabucodonosor de Babilonia, pero se rebeló Joaquín y entonces una vez más pues Nabucodonosor vino, sometió
a Judá, y fueron llevados en esa ocasión 10,000 cautivos. Esa es la ocasión en la cual el propio profeta Ezequiel fue llevado también cautivo a Babilonia. Y hubo una tercera ocasión, y en esta tercera ocasión, en el año 558 a.C., Nabucodonosor volvió de nuevo a Judá, y tras un largo asedio contra Jerusalén, se rompieron las murallas, destruyó la ciudad, la quemó, desbarató el templo, lo destruyó completamente, y fue la ocasión en la cual prácticamente se llevaron lo que podía quedar de vestigio en cuanto a la nación de Judá, al pueblo judío en términos general, tanto ya del reino del norte como del reino del sur. Este momento es muy importante porque a partir de ese momento es cuando, por así decirlo, ya de una vez por todas, la nación de Israel entra en la diáspora, no, en el exilio, no. Es cuando es exiliado, cuando son tomados prisioneros, son llevados todos a Babilonia, y en este momento comienza lo que la Biblia le denomina como el tiempo de los gentiles, el tiempo en el cual ya la nación de Israel deja de ser nación, ya pierde su identidad como nación, y esto es un periodo que va a durar más de 2000 años en esas condiciones. Bien, Nabucodonosor fue un rey que reinó 43 años y llegó a ser un hombre muy poderoso, era un hombre muy soberbio, un hombre implacable absolutamente, pero vamos a ver cómo Dios va a utilizar el testimonio de Daniel y sus amigos precisamente para quebrantar el corazón de este hombre, al punto tal de que el Señor va a llegar, lo vamos a ver nosotros algunos capítulos más adelante, a denominar a Nabucodonosor como su siervo, no solamente por el hecho de que fue instrumento de juicio para una nación que había apostatado completamente, la nación de Israel, sino también por el hecho de que él llegaría a quebrantarse y a reconocer la gloria del Dios de los hebreos, del Dios de Israel. El propósito de este libro y su contenido también debemos nosotros señalarlo ahora en sus inicios. Yo espero que estas cosas no les cansen a ustedes. A mí, como me encantan los datos históricos, pues con gusto los comunico. Pero es importante que se haga por lo menos el primer día. En este caso en particular, el libro hace hincapié en la autoridad soberana de Dios sobre las naciones gentiles. O sea, cómo Dios gobierna sobre el mundo y cómo Él establece, Él pone y Él quita reyes, Él pone y quita, levanta y también destruye imperios completamente conforme al propósito que Él tiene. Esto es algo que lo llega a reconocer el propio Nabucodonosor. El propio Nabucodonosor, en el capítulo 4, versículo 35, llega el momento en el cual él mismo dice que Jehová es el Altísimo y que Él es quien determina realmente todos los que son colocados y también son derribados de las posiciones de autoridad. El libro también de Daniel sirve para dar un ejemplo de fidelidad de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Fíjense cómo el Señor va a manifestar su protección y la manera como va a estar preservando al pueblo de Israel. No obstante, a los judíos, ¿verdad? No obstante el hecho de ellos estar en tierra extraña y en condición de esclavos, o sea, en condición de siervos. El libro también, sin lugar a duda, que define el periodo profético que conocemos como el tiempo de los gentiles, ya lo dije hace un ratito. Recuérdense, en el capítulo 21 de Lucas, versículo 24, se define de esta manera, el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Un tiempo de los gentiles que se cumple precisamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Daniel va a marcar el curso de la historia gentil a lo largo de todo este gran periodo en el cual Israel va a estar siendo disciplinado por parte del Señor, pero al mismo tiempo resguardado de parte del Señor. Esto es muy interesante. Vemos entonces también que el libro muestra el tipo de efecto que tendría las naciones gentiles sobre Israel. Y no solamente entonces, sino que en lo que Israel está esperando el cumplimiento de las profecías, porque todavía están esperando el cumplimiento de las profecías mesiánicas, pues en este tiempo Dios va a estar actuando sobre Israel de una manera muy particular y el efecto de Israel sobre los gentiles y viceversa es algo que se evidencia a través de los relatos que este libro pues, nos presenta. También el libro nos muestra cuál es la consumación del programa de Dios para los gentiles, o sea, el momento en el cual ya el tiempo de los gentiles va a pasar, y esto va a coincidir con el inicio, como lo sabemos nosotros y lo vamos a ver en el libro, de la gran tribulación, el momento en que comience la gran tribulación. Es muy interesante que luego de este tiempo en el cual son llevados a Babilonia y
y son hechos cautivos, pues cuando finalmente Israel regrese luego de 70 años de nuevo a ocupar la tierra y a reedificar la ciudad de Jerusalén y a volver a establecerse en la tierra prometida, pues ya la idolatría no va a volver a aparecer como un problema o como un pecado constante en la nación de Israel. O sea que la disciplina de Dios durante estos tiempos, estos 70 años de esclavitud babilónica, pues realmente va a ser eficaz sobre la nación de Israel. Daniel también nos va a revelar la liberación futura que va a tener Israel y el tipo de bendiciones que van a disfrutar los judíos, los israelitas, en la era venidera, o sea, en la era milenaria. O sea, realmente las promesas que Dios le hace a Israel se van a cumplir durante el milenio. Este reino milenial que el Señor va a establecer en esta misma tierra, ¿verdad? En el cual ellos van a tener una posición preponderante, sin lugar a duda, concomitantemente con los creyentes, con los hijos de Dios, con los que son parte de la novia de la iglesia. Dios sigue siendo fiel, Dios preserva al pueblo a través de este tiempo, y no solamente eso, sino que le garantiza una última bendición para su reino que ya está pactado sobre esta tierra. Finalmente quiero, luego de hablar del libro, de los antecedentes históricos, de los propósitos y del contenido del libro, quiero hablarle un poquito del autor del libro. Daniel nació en una familia principesca, o sea, era parte, dice, de los nobles de Jerusalén, ¿verdad? Y era noble de nacimiento, pero además de esto, evidentemente por lo que dice el texto aquí, era un joven atractivo, de buen parecer, y también con una capacidad mental que lo distinguía sobre los otros. O sea, fíjense que eso es precisamente lo que le piden que busquen jóvenes, le dice, de buen parecer, o sea, buen mozones, ¿verdad? Y de buen entendimiento, o sea, de buena capacidad intelectual también. Daniel va a vivir hasta el año 536, como dice el último de los versículos que nosotros leímos, ¿verdad? Cuando Ciro va a ser rey, inclusive posiblemente va a vivir varios años después de que Ciro asuma el poder. O sea que Daniel va a tener el privilegio de llegar a ver el primer grupo que retorna a reedificar a Jerusalén 70 años después. Posiblemente tenía unos 16 años, 15, 16 años en ese momento, o sea que en el momento en el cual fue llevado cautivo, en la primera ocasión en la cual Nabucodonosor pues atacó a Jerusalén, y entonces consecuentemente tendría algunos 85, 86, 87 años en el momento en el cual pues comienzan a retornar para reedificar la ciudad, sus muros y el templo también, en la época de Esdras y de Nehemías. Ustedes recuerdan esto. Daniel vivió un tiempo muy particular. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez, Dios es mi juez. Pero vivió un tiempo muy particular porque fue un tiempo en el cual prácticamente la piedad ya no existía. O sea, la nación de Israel había sido juzgada por el Señor, había sido condenada por el Señor, había sido castigada por el Señor, y lo que quedaba, ¿verdad?, era una población cautiva que estaba supeditada no solamente al yugo, sino a la poderosa cultura babilónica. La muy poderosa cultura babilónica. Y desde el principio se ve el interés que tiene Nabucodonosor de transculturizar, por así decirlo, a todos aquellos que eran parte de las regiones, de los pueblos que ellos iban conquistando. Pero en cierta manera nosotros podríamos decir que lo que vivió Daniel y lo suyo en aquel tiempo se parece mucho a las cosas que suceden hoy día. O sea, Daniel vivió un tiempo en el cual la piedad prácticamente había pasado de moda. O sea, ya para fines de los judíos, las prácticas religiosas, las que se compadecían con la ley de Moisés, etcétera, etcétera, algo que prácticamente ya no se llevaba a cabo. O sea, por el contrario, o sea, lo que realmente simpatizaba era combinarse o apropiarse de las costumbres de los paganos que estaban allá. Y hay una serie de sentencias bíblicas que el Señor Jesucristo hizo en cuanto al tiempo de decadencia moral y de decadencia espiritual que nosotros mismos estamos viviendo hoy día, y que en cierta manera pues también le sucedió a la generación de Daniel. O sea, la generación de Daniel no tenía ninguna preocupación en absoluto por guardar los preceptos de la palabra de Dios. Y hoy día vemos nosotros muchas cosas así. El Señor de ellos sentenció que iba a suceder así para los tiempos del fin. Cuando habla el Señor de los tiempos del fin, dice que serían como en los días de Noé. O sea, un tiempo de manifestación de pecado y de violencia tremenda, al punto tal de que llegó el momento tal en el cual el Señor decidió que iba a exterminar
a la raza humana y por eso mandó un diluvio. Solamente fueron salvados Noé y los suyos, ¿verdad?, los cuales el Señor consideró justos. También nosotros sabemos que la palabra dice que en los tiempos del fin se iba a multiplicar la maldad en el mundo. Nosotros estamos viendo esto y que el amor de muchos se apagaría. Y en la época de Daniel pues sucedió exactamente eso. O sea, metido, inmerso dentro de la cultura babilónica, caldea, pues no había muchos vestigios de aquel judaísmo practicante, ¿verdad?, en el cual el mismo Daniel había sido criado. También no había lugar de adoración en absoluto. La Biblia enseña que en los tiempos del fin muchos hombres tendrán apariencia de piedad, pero que sin embargo con sus hechos iban a negar esa piedad. Y también el hecho de que habría de manifestarse la apostasía. Y esto es algo que lo vemos a diario. O sea, como las personas que una vez, en una época, pues profesaron ser creyentes y profesaron pues ser seguidores del Dios Altísimo, pues sencillamente llega el momento en el cual reniegan de la fe que una vez profesaron. También, hablando de los tiempos del fin, el propio Señor Jesucristo llegó a decir, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y esta época que estaba viviendo Daniel era una época en la cual pues, prácticamente la fe era un objeto escaso, ¿verdad?, en las almas y en los corazones de las personas. Estamos viviendo nosotros hoy día dentro del pueblo de Dios una época muy semejante a la que en aquella época Daniel y los suyos y los judíos en general vivían. Una época en la cual la santidad había dejado de ser una forma de vida. Y hoy día tenemos que tener mucho cuidado porque parecería como que la piedad ha pasado de moda. En los años en los cuales yo me convertí, ya hace tantos años de eso, pues había un celo en el testimonio de cada creyente por manifestar, evidenciar y vivir una santidad genuina. O sea, un apartamiento para Dios, o sea, una separación para Dios. Pero hoy día no vemos eso mucho. Tristemente nosotros vemos que los tiempos se han vuelto muy semejante a los que estaban alrededor del entorno de David y los amigos de él en la época en la cual estaban inmersos dentro de la cultura babilónica. Cuando la piedad pasa de moda, es un tiempo en el cual los valores santos, los valores sagrados, las cosas que tienen que ver con la vida, que pertenecen, como dice la Escritura, a la vida y a la piedad, son cosas que se menosprecian, se desechan completamente. Y en aquella época era igual. El judaísmo iba de capa caída, o sea, los gentiles estaban predominando y prácticamente no había vestigios, no había profetas, no había absolutamente nada en este tiempo, nadie que levantara su voz. Ya los últimos profetas pues habían lamentado, como el propio Jeremías, lo que estaba sucediendo y realmente dentro de lo que era el tiempo de en que estuvieron viviendo en esa deportación hacia Babilonia, pues realmente el pueblo no se disgregó, porque sencillamente Dios no lo permitió, pero se había mezclado completamente el pueblo santo con el pagano. Dios había permitido la caída de Jerusalén. Fíjense que en el primer versículo que tenemos hoy de Daniel, dice: en el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, la sitió, y dice el versículo 2, el Señor le entregó en sus manos. O sea, fue simplemente una decisión divina. El juicio de Dios sobre Jerusalén para de esta manera castigar a través de los gentiles a aquella nación que había proclamado ser se había comprometido a ser una nación santa, una nación apartada, pero que había cometido todo tipo de tropelía, de pecado, de infidelidad, de idolatría, de blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. Los utensilios santos, o sea, aquellas cosas que debían ser santas para el servicio de Dios, iban a terminar en manos de los dioses paganos. En el versículo 2 lo dice muy claro. Dice que los utensilios de la casa de Dios los trajo Nabucodonosor, dice, a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó en la casa del tesoro de su Dios. Esto era una manera de profanación, una manera de menosprecio, aquellas cosas que aparecían santas, y una manera de manifestar también la soberanía o la majestad del rey, de los dioses paganos frente a Jehová, o sea, frente al Dios de los judíos. También nosotros vemos que en esa época se propició también una integración entre el pueblo de Dios y aquellos babilónicos que eran idólatras completamente. Y nosotros vemos que precisamente trata de escoger muchachos especiales que tuvieran un linaje real, como por así decirlo, para irse a la misma flor innata de la descendencia del judaísmo, o sea, de los hebreos, ¿verdad? Para en ellos precisamente hacer una transformación, contaminarlo y convertirlo como quien dice en caldeos, en
en ciudadanos de una cultura completamente pagana, hereje. Y el mundo trata de arropar normalmente no solamente los valores morales, sino también los valores espirituales de una manera constante. Por ejemplo, para Daniel fue un momento de gran tentación. Imagínense ustedes, lo primero que le estaban promoviendo era un cambio absoluto de costumbre, al punto tal de que no solamente los escogen, sino que además de eso le cambian los nombres. Y el cambiarle los nombres y darle un nombre caldeo era prácticamente un cambio de identidad, o sea que estaban llevándole, arrancándole, arrebatándole la identidad al cambiarle el nombre. Era algo completamente transformador para fines de estos jovencitos que habían sido criados dentro del judaísmo. También nosotros vemos cómo ellos fueron aceptados con gran admiración de parte de los caldeos. O sea, ellos eran considerados personas de buen parecer, eran considerados personas sin tacha alguna, como dice, sabios e idóneos, que es lo que precisamente le pide Nabucodonosor que escogen y que los formen. O sea que no solamente ellos habían sido aceptados, sino que habían sido aceptados con reconocimiento de una cantidad de virtudes enormes. Y lo que le estaban ofreciendo no era cualquier cosa, era una calidad de vida palaciega. O sea, a estos 4 jóvenes le estaban ofreciendo vivir en el palacio, comer de la comida del rey, sentarse, ¿verdad?, en los banquetes del rey, tomar del vino del rey, todo lo mejor de lo mejor se lo estaban ofreciendo ahí en bandeja de plata a pedir de boca. O sea, de manera que ellos tuviesen un nivel en el cual podrían llegar a constituirse inclusive en consultores o consejeros del propio emperador, del propio Nabucodonosor. Consecuentemente, nosotros vemos que Daniel fue, ciertamente junto con sus compañeros, fueron tentados, y no solamente tentados, sino inclusive presionados a fin de que aceptaran la cultura babilónica pagana. Era un tiempo en el cual ellos no tenían ningún tipo de tapujos, ni nadie que les pudiera reprender por el hecho de ellos ser condescendientes con lo que le estaban poniendo por delante. Sin embargo, nosotros vemos que fue un momento en el cual Daniel, muy por el contrario, se hizo un propósito de corazón. Y yo creo que el centro del mensaje de hoy está sin lugar a duda en este versículo 8. Pues no podríamos pasarlo por alto. Cuando dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ok, este es el mensaje de hoy. Okay, este es el mensaje. Todo lo otro apelaba al intelecto, en el contexto histórico, en el contexto del estudio o el análisis general del libro, sus propósitos, del personaje, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que en una época, ¿verdad?, en la cual los vestigios o las manifestaciones de Dios, el poder de Dios, parecían estar completamente apagadas. De hecho, estaban en desgracia, eran cautivos, ¿verdad? En esa época en la cual no habría nadie que le reclamara el guardar los preceptos mosaicos, en esa época en particular en el cual le brindaban una nueva oportunidad, un nuevo mundo, en bandeja de plata, con todos los favores al más alto nivel que se podía vivir, en esa época Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él propuso en su corazón no contaminarse. Evidentemente. ¿Por qué? ¿Por qué consideró Daniel que se trataba de contaminarse el hecho de que él pues comiera de la comida del rey y bebiera de su vino? Bueno, sencillamente porque eso iba a constituirse en algo que iba completamente en contra de los preceptos que él tenía en su condición de judío, cuando él debía comer algunos alimentos y otros no. Además, a sabiendas de que lo que se ofrecía al rey antes se dedicaba y se pedía la bendición de sus propios dioses paganos. O sea, que él se iba a ser copartícipe de la mesa de los demonios, por decirlo así. Cualquier persona pragmática diría, como hoy día se vive, eso no tiene importancia, eso es lo de menos. Cómete lo que te están dando y aprovecha el hecho de que caíste en gracia. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse por causa del pecado, por la conciencia que tenía que el pecado contamina, que es lo que parece ser a veces que nosotros perdemos la perspectiva y nos olvidamos de que no es posible absolutamente pecar sin contaminarse. Y el creyente de hoy día en esta sociedad entra en contubernio con el pecado y con los pecadores, con una facilidad tremenda. Es terrible, pero es verdad.
Y sus corazones se contaminan. Y lo que sale del creyente es lo que tiene su corazón. La Escritura dice claramente que lo que del hombre sale es lo que contamina en el hombre, porque del hombre, dijo el Señor Jesucristo, de dentro del hombre es de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y que todas estas maldades de dentro salen del corazón y contaminan al hombre. La contaminación viene como consecuencia de la infección. Y la infección viene como consecuencia del contacto con el pecado. Y no se necesita que sea un contacto continuo ni permanente, sino solamente con lo agresivo que de por sí es el pecado. Ya simplemente lacera absolutamente el corazón del hombre. En una época en la cual la impiedad reinaba, donde lo que había simplemente era que hacerse parte de los babilónicos, y ellos lo tenían en bandeja de plata. Sin embargo, Daniel propuso en su corazón, cuando nadie se lo demandaba, él propuso en su corazón, no voy a contaminarme. No voy a contaminarme. Y lo que vamos a ver en Daniel es un testimonio que muchas veces lo quieren tipificar con el Señor Jesucristo, de una persona en la cual las Escrituras en ningún momento le tacha absolutamente de ninguna falta o ningún pecado. Cosa muy extraña. Cosa muy extraña. Porque aún de David, de quien dice la Escritura que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, sus pecados son expuestos, y estábamos leyendo algo de eso en la lectura de esta mañana. Pero Daniel, el muy amado del Señor, propuso en su corazón que él no se iba a contaminar. Nadie puede proponerlo por ti. Nadie puede hacer que tú seas una persona distinta a todo el mundo. Nadie puede obligarte. Es algo que tienes que proponerte tú en tu corazón. Daniel va a manifestar un amor a Dios, una fidelidad a Dios, una sobriedad en las cosas de Dios, que va a marcar cada una de sus acciones a todo lo largo de su vida, al punto tal de que va a llegar a conmocionar toda la nación de Babilonia. Y no solamente eso, sino que va a trascender hasta 3 reyes distintos. 3 emperadores, por así decirlo, marcando las vidas de cada uno de ellos con su testimonio. Simplemente porque un día él decidió que su corazón no lo iba a poner al servicio de Satanás, del pecado, sino que él iba a mantenerse sin contaminación. La demanda del Señor es clara para su pueblo. Dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santos y sed piadosos en toda vuestra manera de vivir. Pero sin embargo, la laxitud es un factor muy común dentro de las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La consecuencia de contaminarse es el alejamiento de Dios. La consecuencia de contaminarse es que el creyente pierde su identidad. Y consecuentemente, como dice el mismo Señor Jesucristo, cuando la sal pierde su sabor, no hay nada más que hacer con ella, sino que solamente sirve para el muladar, ¿verdad? Sencillamente, el creyente se ha convertido en una persona nula en cuanto a su influencia dentro del mundo, porque el mundo es que influye sobre el creyente y sobre la iglesia en particular. ¿Y todo por qué? Porque no hay un propósito individual de corazón de no contaminarse. Se trata de una decisión personal, individual. Nadie puede hacerlo por ti. No hay nada que yo pueda predicar o decir para que tú delante del Señor, en lo íntimo de tu corazón, decidas dedicarte y consagrarte a Dios y apartarte del pecado de una vez por todas. Es una decisión individual, personal. Ellos eran 4 amigos. Daniel no se puso en coro con Sadrach, Mesach y Abednego, con Azarías, Misael o Ananías, sino que sencillamente él tomó su decisión.
Es muy obvio que los otros también lo hicieron. Lo vamos a ver en los capítulos posteriores. Pero en este caso, Daniel, que nos ocupa en el primero de los capítulos, dice, él propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse absolutamente con nada de estas cosas pecaminosas que eran una oferta que el mundo le tenía y que estaban a su disposición. Se trata precisamente de tomar una actitud. Implica para Daniel rechazar una vida excelente, principesca. Cualquiera hubiera dicho, pero ¿qué tiene de malo? Cómete la comida. Si el rey quiere que tú tomes de su bebida, tómala. Pero él propuso en su corazón que no. Inclusive no estaba en él la capacidad de poder negarse a hacerlo. Pero él propuso en su corazón que no. Luego Dios le daría gracia a fin de que no tuviera que hacerlo. Pero él propuso en su corazón que no. Él tan solo tenía que dejarse llevar, nadie le iba a condenar, dejarse seguir la corriente de este mundo, del mundo en que él vivía. Él se arriesgaría simplemente a provocar la ira del rey. Como de hecho, tanto Aspenat como Melzar le dicen a él, bueno, es que si no hacemos la cabeza nuestra, si no hacemos lo que el rey dice, la cabeza nuestra está en juego. Bueno, él estaba dispuesto a jugarse su cabeza. Y estaba pidiendo precisamente que no le obligasen a contaminarse. Pero sin ningún tipo de arrogancia ni prepotencia, con humildad. En el versículo 8 nosotros lo vemos claramente. Dice, él le pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Pero el énfasis no está en la manera inteligente como él pidió, en el charming que él tenía, en el encanto, en lo disuasivo que era, o lo persuasivo, perdón, que era. No, está simplemente en que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué iba a pasar con el resto de la cultura de sus contemporáneos, de sus coetáneos, de sus paisanos, con ciudadanos hebreos? ¿Qué iba a pasar? No importa. Yo, Daniel, propuse en mi corazón, delante de Dios, que no me iba a contaminar. Eso fue todo. Eso fue todo, fue lo fundamental. Y fue lo que hizo la gran diferencia. La gran diferencia, no solamente en Daniel, sino durante 70 años, sobre todo el estado babilónico. Y luego sobre el medo-persa también. Cuando la piedad pasa de moda, se menosprecian los valores espirituales. Nosotros no estamos viviendo una época en la cual el hombre piadoso o la mujer piadoso es estimado, sino todo lo contrario. Es considerado de fanático, de tonto, de absurdo, de necio, de poco pragmático. Porque la piedad no está de moda. Pero es también el tiempo en el cual hay que tomar decisiones, hacerse propósitos de todo corazón delante de Dios. Aunque el mundo entero, yo y mi casa, hagan lo que quieran, sirvan a quien quieran, compórtense como quieran, vivan como quieran, pero yo y mi casa, y tienes que tomar decisiones. Hermano, la ambigüedad a Dios no le gusta, no la aprueba, no la bendice. Si acaso en algún momento la sobrelleva, tarde o temprano, el precio se paga. Se paga sobre las generaciones que siguen. Se paga sobre los hijos, sobre los nietos. La ambigüedad, la falta de determinación, la falta de carácter, el carácter cristiano. La Biblia dice que el Señor nos ha separado para que nosotros seamos para Él un pueblo santo. Para que vivamos para Él. Para que Él sea nuestro todo en todos. No un aditamento, ni un traje que nos ponemos los domingos en la mañana. Y tú dirás, ¿cómo lo logro? Es un asunto de proponerte en tu corazón, sencillamente, de una vez y por todas, no contaminarte, apartarte para Dios. La ambigüedad Dios nunca la va a bendecir. Nunca la va a bendecir. Pero sin embargo, cuando por el contrario
nos determinamos y nos decidimos a consagrarnos para el Señor, entonces comenzamos a ver el favor de Dios. Lo primero que vemos es que el versículo 9 dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El hombre dice, yo le temo a mi señor el rey, y si no te doy a comer la comida que él dijo y después resulta ser que tú estás demacrado, mi cabeza está en juego. Pero mientras tanto, el corazón de este hombre estaba en pro de Daniel, concediéndole gracia y favor y buena voluntad. Después nosotros vemos cómo le pasó lo mismo con aquel que estaba encargado de darle la comida, Melzar, Aspenat por un lado y Melzar por el otro lado. Dicen los versículos que van, versículo 12, que le dice Daniel, te ruego que haga las pruebas con tus siervos por 10 días, que nos den legumbres a comer y agua para beber. Dice, luego compara nuestro rostro. Y dice el versículo 14 que él consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Cuando nosotros tomamos un propósito en nuestro corazón, entonces vamos a ver a Dios obrar. Vamos a ver a Dios obrar, mover los corazones a nuestro favor. Hermanos, con la inclusión de Ananías mismo, de Misael y de Azarías, en el momento en que Daniel toma su decisión, lo hace solo. Pero vemos cómo también los otros jóvenes hicieron igual. No es que eran solamente ellos 5, ellos 4 los que estaban ahí. Fueron un grupo de jóvenes entre los hebreos que fueron escogidos mucho más numerosos. Pero Dios siempre tiene un remanente e identifica a aquellos que tienen un mismo corazón hacia Él. En este caso nosotros vemos cómo Dios los equipa a ellos con dones espirituales muy particulares que los distinguen sobre los demás. Dice el versículo 17 que estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias. Dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. Y Dios va a utilizar para gobernar la nación, así como lo hizo con José, a estos 4 jovencitos. A estos 4 jovencitos, capacitándolos de una manera tal de que todos los brujos y veteranos y sabios y videntes que tenían y todos los consejeros se iban a quedar 10 veces más cortos que ellos cuando daban una opinión o un consejo delante del soberano Nabucodonosor. Consecuentemente, en ese tiempo en el cual la gracia de Dios comienza a obrar, nosotros lo que vemos es que Dios le otorga posiciones de responsabilidades a aquellos a los cuales capacita para que hagan la diferencia en el medio donde están. ¿Y saben cómo? Andando en contra de la corriente. Si te quieres dejar llevar por la corriente y quieres ser un evangélico más, una evangélica más, pero si propones en tu corazón apartarte del pecado, santificarte para Dios, dedicarte de todo corazón, tú y todos los tuyos contigo, constituirte un elemento de influencia espiritual para todo el que te rodee y tomar un carácter decisivo en el cual primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y cuarto Dios, primero la palabra de Dios, segundo la palabra de Dios, tercero la palabra de Dios y cuarto la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios, siempre la soberanía de Dios, siempre la voluntad de Dios en mi vida. Entonces vas a ver como consecuencia que Dios te va a poder utilizar y te va a capacitar y va a inclinar el corazón del rey en la dirección tuya. Dice la Escritura, Proverbios 21, que son como los repartimientos de las aguas. El corazón del rey está en la mano de Jehová y los dirige hacia donde Él quiere, hacia todo lo que Él quiere lo inclina, lo dirige. Hermanos, este mensaje es un mensaje muy sencillo. Un mensaje muy sencillo que repite los principios que aparecen en el Nuevo Testamento y sobre los cuales el apóstol Pablo establecía gran parte de su enseñanza a iglesias como la que estamos viviendo hoy día en la República Dominicana y en el mundo, iglesias corintianas.
Cuando Pablo les decía, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, no os contaminéis. Salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, dice el Señor, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Todo parte de proponerse en el corazón no contaminarse. Y el creyente sabio no se asoma, no se aproxima, no se acerca al lodazal. No asoma su rostro al barranco, sino que mantiene una distancia prudente. Está suficientemente ocupado su mente y su corazón en hacer la voluntad de Dios, que no tiene tiempo ni siquiera para escuchar las opciones del menú del banquete del rey. Consecuentemente, le tiene sin cuidado el vino y la comida que está a su alcance. Hermanos, dice Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Propón en tu corazón, hazlo esta mañana, propón en tu corazón no contaminarte. Y no contamines a los tuyos. Vamos a orar. Habla con el Señor. Él está atento a tu corazón. Propón delante de Él no contaminarte, apartarte para Él, vivir para Él. Desembarazarte y abandonar completamente esas cosas que son parte de tu cotidianidad, de tu vida, de Babilonia, Señor. Y que Él no quiere para ti. Propón en tu corazón no contaminarte. Pide ayuda al Señor, pero propón en tu corazón no contaminarte. Padre, te damos gracias, Señor, por el ejemplo que nos ilustras en la vida de Daniel. Y te damos gracias por la oportunidad de estudiar la manera como tú no solamente juzgas y castigas a tu pueblo, sino también manifiesta tu misericordia con él, a pesar de su pecado en el tiempo de los gentiles, Señor. Y como, Padre, las promesas que tú una vez le hiciste a Abraham habrán de cumplirse finalmente como todas tus promesas, Señor. Y gracias, Padre, por haber manifestado tu misericordia a todos los hombres, trayendo a través de Jesucristo la salvación, el perdón, el pecado,
el perdón de los pecados, Señor. Oh, permite, Padre, permite, Señor, que esto sea una realidad en la vida de cada uno de mis oyentes. El perdón de sus pecados, Señor, y una nueva naturaleza que, controlada por tu Santo Espíritu, nos haga aptos, Señor, para vivir una vida incontaminada, Señor. Guárdanos siempre, Señor, de pecar contra ti. Bendice a tu pueblo en esta mañana y también hazlo esta noche, Señor, a través de la enseñanza que vamos a recibir. También, Padre, bendice, Señor, la iglesia de los Girasoles y el ministerio de esa iglesia en el culto de esta tarde en especial. Te pedimos, Señor, que nos sigas, Señor, guiando y enseñando, instruyendo y transformando, Señor. Oh, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y es en secreto, Señor, que tú nos das a conocer tu sabiduría. Hazlo esta mañana, Señor. Permite que haya corazones genuinos que esta mañana se consagren plenamente a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.